Bueno, la semana pasada estuvimos revisando funciones algebraicas. Recordemos que las funciones algebraicas son las polinomiales, las racionales y las radicales. Entre las polinomiales, pues dependiendo del grado del polinomio, las podemos clasificar en constantes lineales, cuadráticas, cúbicas, etcétera. Estuvimos viendo el comportamiento de funciones constantes y de funciones lineales. El día de hoy vamos a ver funciones polinomiales grado 2 o funciones cuadráticas. Estas funciones cuadráticas tienen un comportamiento más o menos predecible. Van a tener forma de parábolas. Todas tienen forma de parábolas. Abren hacia arriba o abren hacia abajo, dependiendo del coeficiente que acompañe a la x de mayor grado. En este caso, pues la x de mayor grado es la x cuadrada. Entonces, en esta función, nosotros podemos identificar que a es igual a 1, b es igual a 2 y c es igual a menos 3. Va a ser una parábola que abre hacia arriba si el a es mayor que 0. Y va a ser una parábola que abre hacia abajo si el a es menor que 0. No puede ser igual a 0 porque entonces ya no tenemos una función cuadrática. Entonces, esta parábola abre hacia arriba en este caso. ¿Qué puntos importantes nos interesan de una parábola? Si es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, ¿en dónde está su eje de simetría? No siempre están en el eje Y. ¿Dónde está su eje de simetría? ¿En dónde está el vértice? ¿En dónde están las raíces? Todo eso nos interesa. Entonces, todo eso lo vamos a ir encontrando. Vamos a encontrar primero las raíces. ¿Qué son las raíces de una ecuación? ¿Alguien se acuerda? ¿Dónde toca el eje X? ¿En dónde se toca el eje X exactamente? Este es el eje X y este es el eje Y. Entonces vamos a ver en qué parte se toca este eje X. Esas son las raíces. Y si estamos en el eje X, ¿cuál es la altura de Y en todos estos puntos? 0. 0. En todos estos puntos, la altura de Y es 0. Entonces, las raíces las vamos a encontrar cuando Y, o lo que aquí llamamos f de x, sea igual a 0. Entonces, vamos a ver en qué puntos x cuadrada más 2x menos 3 es igual a 0. Podemos hacerlo de dos maneras. Por fórmula general, que si eso tiene raíces, las vamos a encontrar a fuercitas por fórmula general. O cuando estamos tratando con números enteros, pues las podemos sacar factorizando. En este caso, sí las podemos sacar factorizando. Ya cuando son decimales, sí es más fácil la fórmula general, pero también es un procedimiento más largo. Entonces aquí lo vamos a hacer factorizando. ¿Se acuerdan? ¿Estuvieron revisando en Khan Academy algo de factorización? Sí. ¿Sí? ¿Y aquí cómo factorizamos? ¿Por término común? Eh, ¿Tenemos un término común en los tres? Cuando vamos a factorizar una ecuación cuadrática, como aquí tengo una x cuadrada, pues eso va a ser el producto de x por x. Y luego voy a buscar lo que va aquí y acá. Vamos a empezar con este signo. Si ahí tengo un signo más, aquí le vamos a poner un más. El de acá, pues depende, porque va a ser el producto de este por este, el producto de este por este, me debe dar el signo que está aquí. Si aquí tengo un menos,
El producto de este por este me debería de dar un menos. Entonces eso significa que aquí debo tener un menos. Y entonces este de aquí siempre me va a dar dos términos multiplicados, pero este de aquí puede ser una suma o puede ser una resta dependiendo de estos signos. Si estos signos son iguales es una suma y si son diferentes es una resta. Entonces, como estos signos son diferentes, busco una resta. Dos números que multiplicados me den 3 y restados me den 2. 3 y 1. 3 y menos 1. Aquí no me importa el signo porque el signo yo ya lo estoy considerando en esta parte. Entonces, nada más el 3 por 1 y el 3 menos 1. Puede ser el 1 por 3 y 3 por 1 me da 3. Pero puede ser que sea 1 menos 3 o 3 menos 1. ¿Cuál voy a tomar? El mayor, siempre el mayor, porque el hecho de que haya tomado este signo significa que aquí yo voy a poner el número mayor porque es el que predomina y me da este resultado. Entonces, entre el 3 y el 1, pues ponemos primero el 3. Y ya, con eso ya lo tengo factorizado. X por X me va a dar X cuadrada. Cuando haga este por este voy a tener más 3X y cuando haga este por este voy a tener menos X. Más 3X menos X me va a dar el 2X positivo. Y cuando multiplique el más 3 por el menos 1 me va a dar un menos 3. Entonces ya lo tengo factorizado. El producto de esos dos números me va a dar 0. A por B es igual a 0. Si A es igual a 0, o también se cumple si B es igual a 0. Porque como es una multiplicación, con cualquiera de los dos factores que haga sea 0, el resultado me da el número 0. Entonces, este resultado puede ser igual a 0 si X más 3 es igual a 0 o se cumple si X menos 1 es igual a 0. Si X más 3 es igual a 0, entonces X es igual a menos 3. Y si X menos 1 es igual a 0, entonces X es igual a 1. Si ustedes hacen esto por fórmula general, nos va a dar X1 es igual a menos 3 y X2 es igual a 1. O puede cambiar el orden, pero nos va a dar un 1 y nos va a dar un menos 3. Entonces, ya sea que lo factoricemos o que lo saquemos por fórmula general, cualquiera de las dos, si las hicimos bien, nos dan exactamente el mismo resultado. Entonces, nada más que la de fórmula general me da exactamente el valor y aquí cuando los factorizo, se fijan, me queda con signo opuesto. ¿Por qué? Porque cada expresión la igualo a 0. Entonces, si aquí me da X más 3, la raíz es menos 3. Si aquí tengo X menos 1, la raíz es más 1. Entonces, este X menos 3, pues es una raíz. Vamos a ponerle escala a estos ejes. 1, 2. No le pongo números, pero cada línea es una unidad. Entonces, X menos 3 es igual a, X es igual a menos 3. Y esto que teníamos en esta ecuación es f de X y f de X es el valor de Y. Entonces, X es menos 3 y Y es 0. Entonces, estamos en este puntito de aquí. Este punto es menos 3,0. Y el otro punto o la otra raíz que encontré es esta de aquí. Y si X es igual a 1, entonces estamos en este punto. En donde X es igual a 1 y Y es igual a 0. Entonces, ¿qué son las raíces de una ecuación o de una función? Son los valores de X que hacen que el resultado de toda la ecuación o el valor de Y sea 0. Gráficamente, ¿cómo las vamos a ver? Como cruces o puntos de corte en el eje X, porque en el eje X todos los valores de Y son igual a 0. Entonces, esas son las raíces.
Cruza por aquí mi función y ya sé que es una parábola que abre hacia arriba porque en este caso el valor de A es positivo. Es una parábola que abre hacia arriba, pero bien podría ser una parábola que haga esto o una parábola que haga esto o una parábola que haga esto. Entonces, con lo que tengo hasta ahorita, pues cualquiera de esas tres podría representar mi función. ¿Cómo determino exactamente cuál es? Encontrando el vértice de esa función. El vértice es un punto, así que para encontrarlo necesito un valor de X y un valor de Y. El valor de X en el vértice lo encontramos en el punto menos B sobre 2A. Entonces, el vértice de esta función o la coordenada X del vértice, nada más la coordenada X, es menos 2 entre 2 veces A vale 1. Esto es menos 1. La coordenada en X es igual a menos 1. Está el vértice ahí y también el eje de simetría. Todas las parábolas son simétricas, no necesariamente con el eje Y, pero todas son simétricas. Entonces está en menos 1, entonces aquí está el vértice. Ya tengo la coordenada en X, me falta determinar la coordenada en Y. La coordenada en Y del vértice, pues es simplemente evaluando la función en el valor de X que ya sé. Ya sé que el vértice está en menos 1, pues entonces voy a evaluar la función en esa coordenada X. Entonces mi función me dice que es X cuadrada más 2X menos 3. ¿Cuál X? Pues el que acabo de obtener, menos 1. El resultado es, este me da 1, este me da 2 y este me da menos 3. Menos 5 más 1, menos 4. Entonces la coordenada en X ya la conozco, la coordenada en Y la acabo de encontrar, es menos 4. Entonces el vértice se encuentra, imaginen que esa gráfica estaba derecha, 1, 2, 3, 4. Más o menos por aquí. Aquí está el vértice de la parábola. Entonces ahora sí, ya tengo bosquejada mi función. Esa es la gráfica de mi parábola X cuadrada más 2X menos 3. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ninguna. Bueno, entonces si no hay dudas, pasamos a las que siguen. Las funciones polinomiales grado 3, 4, 5, 6 ya no tienen un comportamiento tan predecible. Sí podemos graficarlas, pero con herramientas que nosotros hasta este momento no tenemos. Al final del curso sí lo vamos a poder hacer. Por ahora nos quedamos con lo que tenemos a la mano. Bueno, se me olvidaba. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Infinito, infinito. ¿Mande? El menos infinito, infinito. De menos infinito a infinito.
Todos los números reales. A un polinomio le podemos meter cualquier valor de x, de menos infinito a infinito. ¿Y cuál será el rango? De -4 a infinito. De -4 a infinito. Si yo sé que el valor más pequeño que me va a dar está en el vértice, pues entonces su dominio sería desde -4 hasta infinito. Entonces, para eso nos sirve graficarlo. Cuando tenemos una función cuadrática de grado 4, 5, 6, ya no va a ser tan sencillo. Lo que sí podemos saber de todas las polinomiales es que su dominio son todos los reales. El rango, pues ese ya depende del grado del polinomio. Si n es impar, su rango sí son todos los reales. Solo si n es impar, es decir, si x, si es una función lineal, si es una función cúbica, si es una función grado 5, grado 7, tanto el dominio y el rango son todos los números reales. Vamos a poner aquí, por ejemplo, una función x cúbica menos 2x cuadrada. Ay. Más 6x menos 1. Ahí está. Bueno, aquí lo tengo de -5, pero le podemos poner de -30, -40. Me lo grafica desde -40 hasta 40. Vamos a ver que su dominio, pues son todos los reales. Aquí pues me quedan huequitos, ¿verdad? Porque no, por la velocidad a la que se recorre este punto. Pero su dominio, todos los reales. ¿Qué es lo que estoy graficando en rosa? Tengo un puntito que está en la función y entonces puedo graficar la coordenada en X y la coordenada en Y. Y si voy registrando todos esos puntitos, entonces me va a dar cada coordenada en X de esta función y cada coordenada en Y de esta misma función para observar el dominio y el rango. Entonces, ¿qué valores metemos en X? Todos los reales. ¿Qué valores me devuelve en Y? Todos los reales. Bueno, aquí esto va muy rápido, por eso casi no se nota, pero todos los números reales están registrados aquí. ¿Qué es lo que pasa con las funciones cuadráticas? Podemos meter todos los reales, pero en este caso los valores que me devuelven Y nada más van desde el vértice al infinito si la parábola abre hacia arriba, o de menos infinito hasta el vértice si la parábola abre hacia abajo. Si ponemos una función grado 4, por ejemplo, pues ya a lo mejor empiezan a tener estos comportamientos ya un poco oscilantes, pero a final de cuentas tienen un dominio restringido. Todas las funciones pares tienen un dominio restringido, en cambio si la función es impar, su dominio van a ser todos los reales y su rango todos los reales. Aquí esta me da valores ya muy altos en Y, por eso ya no los observamos. Entonces en Y son todos los reales, en X todos los reales.
Entonces, si la función es impar, puede ser que serpentee un poquito, haga cosas un poco extrañas dependiendo del grado del polinomio. No estamos muy seguros de lo que pase aquí en esta parte, pero la función viene de menos infinito a infinito en X y en Y. Si n es impar, digo, si n es par, pues la función puede hacer algo así o puede hacer algo así. No estamos muy seguros de lo que pase en esta parte, depende también del grado de la función, pero va a tener un dominio restringido. Esto va a ocurrir si el coeficiente de la n, si el coeficiente de la x de mayor grado, es decir, an es mayor que 0, va a abrir hacia arriba. Esto lo va a hacer si el coeficiente que acompaña a la a la x de mayor grado, es decir, x a la n, es menor que 0. Y en este caso esto va a tener un rango restringido. El rango va a ir desde cierto valor hasta infinito, o si abre hacia abajo, pues los valores que me devuelven y van a ir desde menos infinito hasta un valor que pues hasta ahorita desconocemos. Después vamos con más herramientas, vamos a poder determinar. Pero estas tienen rango restringido. El dominio para ambas son todos los reales, pero el rango está restringido. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. ¿No? Muy bien. Eso es en cuanto a las funciones algebraicas. Ya a partir del grado 3 no son tan predecibles, ya es que hay que estudiarlas más a detalle. Ya no podemos generalizar como en las otras, que sabemos exactamente dónde va a estar el vértice, sabemos exactamente dónde va a estar la simetría. Aquí ya no, no es tan sencillo. Entonces, pasamos a las funciones racionales. Las funciones racionales son aquellas que se forman como un cociente de dos polinomios. En este caso, el dominio de la función va a quedar restringido por lo que ocurra en el denominador. Porque lo que tengamos en el denominador debe ser diferente de 0. Entonces aquí, por ejemplo, a esta función en el numerador, en esta parte, pues podemos meter todos los números reales. En esta parte, como es un polinomio, podrían ser también todos los números reales. Sin embargo, hay que poner la restricción. X menos 2 debe ser diferente a 0, porque si no se indetermina. Entonces, X debe ser diferente a 2. Quiere decir que el dominio de esta función serán todos los números reales, excepto el menos 2. El rango ya no es tan predecible, igual depende del comportamiento de estas dos funciones, de qué tipo de polinomio tenemos en el numerador, de qué tipo de polinomio tenemos en el denominador. Ya aquí empiezan a jugar ambas funciones, en este caso ya no es tan predecible el rango de esta función, ya no podemos generalizar, tendríamos que estudiar casos particulares. En este caso, por ejemplo, es x cuadrada más 2x menos 3 entre x menos 2. Vamos a graficarlo. X cuadrada más 2x menos 3 entre x menos 2.
El dominio son todos los reales excepto el 2. El 2 pues aquí no se ve el huequito porque en realidad es solo un punto. Y entonces entre el 1 y el 2 o el 2 y el 3 hay una cantidad infinita de puntos. Si quitamos una sola, pues no vamos a notar el cambio, pero lo podemos observar porque hay una asíntota. ¿Por qué hay una asíntota? Porque cerca de ese punto se está, o en ese punto se está indeterminando la función. Entonces, para esta función, el dominio son todos los reales y vemos que el rango pues también son todos los números reales. Casi todos los números reales, excepto esta región que no puedo identificar. Sería hasta 1 punto y fracción. De menos infinito a 1 punto algo. Hasta 10 puntos. De menos infinito a 1 punto y algo en unión con un intervalo que va de 10 a infinito. Entonces habría que determinar exactamente dónde están esos valores, pero por ahora nos quedamos que el dominio son todos los reales excepto el 2 y el rango está restringido. Y que habría que determinar exactamente qué valores son estos. Son las funciones algebraicas racionales. ¿Qué otro tipo de funciones tenemos? Las funciones radicales. Entonces, ahí tenemos una raíz. Entonces, esa raíz ya implica una restricción porque no podemos meter cualquier valor a la raíz. Lo que tengamos en una raíz, x cuadrada más 2x menos 3, debe ser mayor o igual que 0. En este caso es una función cuadrática, así que hay que factorizar y una vez factorizado usar el método de los casos o el método de los signos, el que más nos acomode, o si ya tenemos graficada esta función, podemos usar el método gráfico. En este caso ya tenemos graficada esta función. Aquí está. Necesitamos que el resultado de esta función de x cuadrada más 2x menos 3 sea mayor que 0. ¿Qué valores de x hacen que el resultado sea positivo? Aquí está mi eje y. Si por ejemplo x es igual a menos 1, ¿cuánto vale y? Menos 6. No, Menos sí, 4 no. menos Menos 4. 4. Ahí más o menos al tanteo, imaginando que esta gráfica me quedó más o menos derecha. Si x es igual a menos 2, ¿cuánto vale y? Menos 3. Más o menos así, menos 3, ¿verdad? Entonces, esos valores no me interesan porque el menos 4 y el menos 3 son negativos y no los voy a poder meter a la raíz. En la otra imagen tengo una función que tiene una raíz, entonces el resultado de eso debe ser positivo. Entonces, ni el menos 1 ni el menos 2 me sirven. ¿Qué valores sí me sirven? Menos infinito a menos 3 y de 1 a infinito. De menos infinito a menos 3 y de 1 a infinito. Yo necesito que el resultado de f de x o lo que es lo mismo, y, sean mayores o iguales que 0. Los resultados positivos los vemos encima del eje, los negativos los vemos por debajo del eje X. Entonces, para que eso sea positivo debe estar encima del eje. Y eso se cumple de menos infinito hasta menos 3. O se cumple desde el 1. Ese era rojo. Desde el 1 hasta infinito. Entonces puedo hacerlo por alguno de los métodos de los
que vimos, el método de los casos o el método gráfico, o digo el método de los casos, el método de los signos, pero si ya tengo el método gráfico, pues es mucho más rápido. ¿Para qué valores de X esto es positivo? Pues para los que están de menos infinito a menos 3 o de 1 a infinito. Y ya con eso tengo el dominio de esta función. El dominio de esa función son todos los valores que están desde menos infinito hasta menos 3 o que están desde el 1 hasta infinito. ¿Y cuál será el rango de esta función? ¿Qué valores me va a devolver? De 0 hasta infinito. Desde 0, que es el valor más pequeño que me puede dar, hasta infinito. Ahora vamos a suponer que no tengo esa función. Vamos a poner una que es muy parecida. G de X es igual a la raíz de X cuadrada más 2X menos 3. Y ahora fuera de la raíz tengo un menos 4. El dominio de esa función, como la restricción está dentro de la raíz y es la misma función dentro de la raíz, el dominio de esa sería el mismo, de menos infinito a menos 3, en unión con el conjunto que va aquí cerrado, de 1 a infinito. El dominio es el mismo, pero el rango es diferente. Ahora, ¿cuál es el rango de esta nueva función? Si el valor más pequeño que me va a dar la raíz es 0. Menos 4 a infinito. De menos 4 a infinito. El valor más pequeño de la raíz es 0 y cuando esto se haga 0 voy a tener 0 menos 4. De menos 4 a infinito. Entonces ya el rango depende de lo que esté alrededor de la raíz, porque la raíz, el valor más pequeño que me va a devolver es un 0. Partimos de ese punto, pues lo que ocurre alrededor, pues ya lo estaremos observando. ¿Alguna pregunta?